cierto que la obra que empezaste en nosotros, Padre, estamos seguros que lo terminarás. Padre, queremos seguir en tu plan, queremos seguir leyendo tu palabra, queremos seguir conociendo y meditando en ti, Señor, hasta el día que te podamos ver cara a cara, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Oramos. Él entregó todo por nosotros. Sin duda fue por amor. Amén. Para
Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. Bienvenidos a nuestro estudio del día miércoles. Es un gozo estar una vez más juntos. Y yo no sé usted, pero yo me gozo de verlos. Así es de que bienvenidos a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Quiero que abran su Biblia al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es el libro donde estamos situados a través de este estudio, que le hemos llamado resumido de la Biblia, pero en realidad no hemos logrado resumir mucho, lo cual por mí está bien, porque hay pasajes que simplemente no los podemos resumir, y tenemos que meternos, ¿verdad? Tenemos que aventarnos a lo más profundo. Ok, voy a apagar esta cosa, porque de todos modos nunca la uso y me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces vamos a eliminar esta distracción y vamos a enfocarnos a lo que venimos, al estudio de la palabra. Recordemos nuestro versículo clave que se encuentra en Ezequiel 36, 26, donde Dios dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese es el deseo de Dios para esta gente tan rebelde como eran los judíos. Y la semana pasada nos quedamos en el capítulo 11 y estuvimos viendo varias cosas, pero el tema principal, o uno de los temas principales, fue la idolatría. Y concluimos el servicio y se me hizo una pregunta muy interesante. Y en realidad, cuando usted me hace preguntas, a mí me emociona, ¿verdad? Digo, gracias, Señor, porque al menos están poniendo atención. No se me durmieron. Y la pregunta es, ¿por qué no se permiten las imágenes en la iglesia si el tabernáculo tenía imágenes? O el arca del tabernáculo tenía imágenes. A las imágenes que se están refiriendo las personas, creo yo, que es los dos querubines que nos describe Éxodo capítulo 37. Para contestar una de estas preguntas, la cual en lo personal considero una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dicen que la idolatría está en la Biblia, ¿verdad? Así es de que vaya conmigo a Éxodo capítulo 37 y vamos a contestar esta pregunta a la luz de la palabra de Dios. Y dice el versículo 1, Éxodo 37, hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio.
Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y la cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los 2 lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente de otro, miraban hacia el propiciatorio. Ahora, aunque no se me hizo la pregunta específica o no se me dijo específicamente que a esto era lo que se estaban refiriendo, me imagino que esto era porque es prácticamente la única parte donde encontramos que describe una imagen de algo que estaba dentro del tabernáculo. Obviamente hay varias cosas que debemos de considerar. En primer lugar, los querubines ya hemos dicho que representan como guardias, ¿verdad? Representan los guardianes, podríamos decir, de lugares específicos a los que Dios ha colocado. Sabemos que hay diferentes ángeles y podríamos decir diferentes niveles de ángeles. Los querubines eran unos de los más estimados, más altos, podríamos decir, del rango de los ángeles. Cuando lleguemos al capítulo 28 de Ezequiel, vamos a ver que aún a Satanás mismo Dios dice: ¿de dónde caíste? Querubín. Satanás mismo se cree que era un querubín, creado por un propósito. Era para guardar algo específico que Dios había mandado. Cuando vemos la historia de Adán y Eva en el huerto del Edén, después que pecaron, Dios los saca del huerto y dice que pone 2 querubines a la entrada del huerto con espadas para que no pudieran entrar. Y aunque reconozco que estos querubines estaban dentro del atrio, del lugar santísimo, en el arca del atrio, la Biblia jamás nos dice que Dios había demandado que estas imágenes se le rindieran adoración, en primer lugar. Segundo lugar, si la Biblia dijera eso, se contradiría ella misma. Porque Dios mismo nos dice en Éxodo capítulo 21, voltee conmigo, Éxodo capítulo 20, donde encontramos los 10 mandamientos, y dice, versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No te harás imagen, dice, de ninguna cosa, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Tengo una pregunta aquí. Hermano, entonces, ¿Satanás era más que un querubín o un ángel, o qué era Satanás? Bueno, no podemos especificar qué era, pero la Biblia se refiere a él como un querubín. Entonces, un querubín, es un ángel. En el rango de los ángeles son unos de los más altos. Que él era más que un querubín o más que un ángel,
Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que era un querubín, o querubín amado. Entonces no podemos decir si era más o era menos, pero sabemos que fue una criatura de Dios. Ahora, regresando a la pregunta que estamos estudiando, otra vez vuelvo ¿cómo se dice? Reiterar, gracias, reiterar que la Biblia nunca, en ninguna parte de la Biblia, nos dice que Dios aceptó la adoración de cualquier imagen. Al contrario, aún en Apocalipsis, cuando vemos que los ángeles llegan a levantar, el ángel llega a levantar a Juan, y Juan en alguna manera empieza a adorarlo, el ángel le dice, no me adores a mí, adora al Cordero, el único que se lo merece, Dios mismo, ¿verdad? Ahora, la gente que toma y saca el contexto de esta palabra es la misma gente que dice, pastor, ¿es pecado tomarme una copita? ¿Es pecado tomarme una friita de vez en cuando? La Biblia dice que el vino es para alegrarnos. Y es la gente que saca la Biblia de contexto, porque todavía son carnales, ¿verdad? No estoy diciendo que la persona que me hizo la pregunta sea este individuo, pero la persona que ha sacado esto del contexto, ¿verdad? Simplemente ve la Biblia conforme ellos lo quieren ver. Y así hay muchas personas, ¿verdad?, que cree sacar el texto de su contexto para aplicarlo a su bienestar, ¿verdad? Así es de que espero que esto conteste mejor la pregunta. La semana pasada no pude contestarla como quería, con los textos, las bases bíblicas, pero ahora ya las tiene. Así es de que si alguien viene y le dice a usted, oh, pero la Biblia dice que en el templo había imágenes, ahora usted ya sabe cómo contestar. Amén. Muy bien, ahora sí, regresamos a Ezequiel. Y si usted tiene una pregunta, hágamela, por favor. Ya sabe usted que me fascina contestarlas. Muy bien, estamos en el capítulo 13. El capítulo 12, Dios le dice, rápidamente lo voy a resumir, Dios le dice a Ezequiel que tome sus cosas y que se salga de su casa, que se mueva básicamente, y que él le demuestre al pueblo lo que va a suceder. En ciertas palabras, Dios le dice, toma tus chunches, le decimos nosotros, tus cosas, tus maletas, y sal rápidamente, porque así es como van a salir, como esclavos, en esclavitud. No van a alcanzar ni a agarrarlo todo, simplemente lo van a sacar de una manera rápida. Ese es el capítulo 12, si no me cree, léalo. Capítulo 13, quiero enfocarme aquí. Y dice el versículo 8 específicamente, está hablando este capítulo en cuanto a los falsos profetas y las falsas doctrinas. Y en este capítulo vamos a aprender el peligro de basarnos o de confiar en falsedades. Y tristemente, mis hermanos, vivimos en una era donde la doctrina sana que le dice Pablo a Timoteo que guarde es difícil encontrar. Es mucho más fácil encontrar doctrina fácil, doctrina que no está basada en la palabra de Dios, que encontrar una doctrina pura, verdadera. Y la gente se confía de esa doctrina falsa. Versículo 8 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que en vanidad y adivinan mentira, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová
el Señor. En primer lugar, Dios tiene un problema con el que enseña falsas doctrinas. Ya hemos visto que en el libro de Isaías y Jeremías Dios habla de estos falsos profetas que estaban dando un mensaje que dice Dios mismo: yo no se los di, yo no los mandé. Y ellos estaban yendo y estaban diciendo al pueblo: no vamos a estar esclavos por 70 años. Dice Dios que en 2 años vamos a estar libres. Dice Dios: yo no los mandé, yo no sé de dónde sacaron eso, pero no son mis profetas. Y aquí está hablando específicamente a esos hombres y dice: ellos no tendrán parte del libro del pueblo de Israel, de mi pueblo. Prácticamente está diciendo Dios: yo no los acepto a ellos como mi pueblo, como mis hijos. Es una cosa seria, mis hermanos, cuando un hombre o mujer se pone a enseñar doctrinas falsas. Versículo 10. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que las hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared de vosotros, que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora, si usted ha leído su Biblia, esto le sonará familiar. Si se acuerda de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, vaya conmigo rápidamente. Mateo capítulo 7, Jesús hace una comparación entre el hombre insensato y el hombre sabio. ¿Dónde está Mateo? Permítame encontrarlo aquí rápidamente. Mateo se me perdió. Mateo, después, gracias Roberto. Antes de Marcos. ¿Qué dije? Mateo 7. Mateo 7, 24, rápidamente. Dice Jesús hablando, después que acaba de enseñar lo que conocemos como el Sermón del Monte, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Para las personas que dicen que el Antiguo Testamento no está conectado con el Nuevo, hay suficientes pasajes que usted les puede demostrar. Aquí hay uno de ellos. ¿De dónde cree usted que Jesús sacó esta parábola, esta comparación? De este libro de Ezequiel. Ahora, Jesús es Dios, y Él está haciendo referencia a este mismo mensaje que había dado cientos de años atrás. 650 más o menos años antes, Dios había dado ese mensaje a través del profeta Ezequiel. Y había dicho que la persona que se basa en estas falsas profecías es como el hombre insensato que pone lodo en la pared, dice, y Mateo dice el que pone la fundición en la arena, pero que la casa de todos modos va a caer cuando llega el torrencial, cuando llega la lluvia, cuando llega el granizo.
Y usted lo ve constantemente. Gente que confía en la doctrina de hombre en vez de confiar en Dios. Cuando llega el tiempo difícil, la casa cae. Lo que ellos creen se derrumba fácilmente, porque no está fundado sobre la roca que es Cristo, ya como usted y yo sabemos, ¿verdad? Pasamos al capítulo 14. Ahora, el capítulo 8 hablaba de ídolos en el templo. Cómo habían llenado ellos de figuras, de ídolos, de reptiles, dice, de animales de toda clase en el templo. Los habían pintado en la pared, los habían construido, les estaban haciendo culto a los mismos ídolos. Pero ahora dice Dios, no es eso lo único, sino que también está en su propio corazón. No era suficiente que lo tuvieran en el templo, sino que se lo llevaban con ellos a donde ellos iban. Dice el versículo 1, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y estableciendo el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiese apartado de andar en pos de mí, hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro y el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por sí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Ay, hermanos, qué tan fácil es dejar que las cosas materiales tomen el lugar que le pertenecen a Dios. ¿Qué tan fácil? Es muy fácil. Es muy fácil cuando nuestra mirada está aquí en este mundo. Es por eso que Colosenses dice que debemos de poner la vista en las cosas de arriba, las que están fuera de este mundo. Porque mientras usted mantenga su vista aquí en este mundo, su prioridad va a ser los biles, la casa, el carro, el trabajo, los hijos, la esposa, el esposo, las enfermedades, los achaques, los problemas. Porque nuestra mirada está aquí. El problema de la casa de Israel y de Judá en realidad, porque es a estos los que les está predicando Ezequiel, era exactamente eso. Ya no estaban en Jerusalén, acuérdese, ya habían sido llevados cautivos por los babilonios. Estaban ya en Babilonia, estaban sitiados al lado del río,
ya no estaban en Jerusalén, ya no estaban cerca del templo donde estaban todos los ídolos, pero ¿qué había pasado? Se habían llevado con ellos el amor a las cosas que habían dejado. Se habían llevado en su corazón la adoración a esos mismos ídolos. ¿Cuánta gente hoy en día, mis amados hermanos, dejan de ir a la iglesia por seguir los ídolos que tenemos en estos días? ¿Cuánta gente conoce usted que deja de ir a la iglesia por seguir el fútbol, por mirar un partido de fútbol? ¿Cuánta gente conoce usted que deja de ir a la iglesia por ir de compras? ¿Cuánta gente conoce usted que deja de servir a Dios, de seguir a Dios por amor al trabajo? No me malinterprete. Hay ocasiones donde el trabajo nos impide venir a la iglesia y yo lo entiendo. Aún a mí, a veces me lo ha impedido. Pero jamás podemos dejar que estas cosas tomen el lugar que le pertenece a Dios y que nuestro amor por Dios pase a esas cosas. Cuando eso sucede, es cuando las cosas se convierten en un ídolo, porque ocupan el lugar en nuestro corazón. Jesucristo mismo dijo: donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Exacto. ¿Qué cosas atesoramos nosotros? Déjeme cambiar la pregunta. ¿En qué lugar está Dios en nuestra vida? La respuesta debería de ser inmediata. Primer lugar, pastor. Primer lugar. ¿Verdad? Pero si la respuesta es algo y usted hágase una pregunta honesta y un autoanálisis, pregúntese usted: ¿en dónde está Dios en mi vida? Si la respuesta no es en primer lugar, aquí mismo Dios dice: convertíos, versículo 6, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Quiere decir, quiten la vista de las cosas que los están distrayendo. Y Pablo hace una pregunta a los Gálatas, en el libro de Gálatas, y les dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? El hombre a veces se pone su propio tropiezo en la vida espiritual, mis hermanos. El tropiezo jamás viene de Dios. El tropiezo viene del hombre mismo. Así es de que podrá ser idolatría secreta para nosotros, pero para Dios no hay nada escondido. Amén. Amén. Muy bien, pasemos al capítulo 15 rápidamente, si tenemos tiempo. El capítulo 15 está relacionado, y usted lo puede leer en su propio tiempo, con Juan capítulo 15, cuando Jesús está hablando de la vid y los pámpanos. Y este capítulo, si usted lo lee, está hablando de, en cuanto a una vid, ¿no? ¿Qué es? ¿Sabe qué es la vid? No, es la planta de la uva. Y se me escapó, iba a traer un pedazo de madera de uva, de una rama de uva. Yo no sé si la ha visto usted. Algunos de ustedes trabajaron en la uva, lo han visto. Es la peor madera. No sirve para nada. Crece torcida, una parte crece delgadita, otra crece más gruesa, frágil, fácilmente se quiebra, muy frágil.
No sirve ni para hacer estacas, dice aquí la palabra de Dios, no sirve para nada. Y está Dios hablando y está comparando a Jerusalén con una planta de vid inútil, que no sirve para nada. Y versículo 6 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. Dios quiere que usted y yo demos frutos. Una planta de uvas que no da fruto no sirve para nada. Y es por eso que Jesús dice, si permanecéis en mí, llevaréis fruto. Y ese es el secreto, mis hermanos, el de permanecer en Dios. Y cuando usted permanece en Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar en usted y usted empieza a dar frutos. Ahora, ¿qué frutos debe de dar el cristiano, el creyente? Obviamente ya sabemos los frutos del Espíritu que nos dice Gálatas, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, pureza, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si a usted le falta uno de esos frutos, ore porque el Señor le ayude. Déjese guiar más por el Espíritu para que lleve esos frutos. Pero no solo eso, mis hermanos, sino el creyente debe de dar frutos externos. Deben de verse. El fruto no se esconde. Hoy me gozaba en el estudio del trabajo que tenemos. Uno de los que estaba ahí compartió su testimonio y dice, nunca he hecho esto. Dice, jamás, esta es la primera vez que estoy compartiendo mi testimonio. Y él contaba cómo llegó a la iglesia de una familia ¿cómo se dice? Quebrada no se dice quebrada, una familia, bueno, usted entiende, ¿no? Una familia rota. Y dice, llegué a la iglesia y poco a poco empecé a envolverme y me permitieron estar en la puerta y empezó a quebrantarse. Y dice, yo no podía entender cómo alguien me podía aceptar a mí, sabiendo de dónde vengo. Y empezaron a correr sus lágrimas. Yo dije, wow. Hay cristianos que por años han conocido a ese mismo Dios que este hombre conoció. Pero el gozo de estar en la puerta se ha perdido. El fruto de estar en la puerta se ha perdido. Y cuando eso sucede, mis hermanos, el cristiano, el creyente, deja de dar fruto. Cuando usted pierde su pasión por servir a Dios, usted deja de dar fruto. Y eso no es lo que quiere Dios. Aquí dice, ¿para qué me sirve una viña, una vid que no dé fruto? No sirve para nada. Mis hermanos, debemos de velar constantemente. ¿Estamos dando frutos? ¿Estoy yo siendo fructífero? Si la respuesta es no, otra vez, hagámonos un autoanálisis y volvámonos a las cosas que Dios quiere. Pasemos al capítulo 16. Y este capítulo es un capítulo hermoso. Yo no sé si lo leyó usted. Y si lo leyó y fue como yo, que me tomó leerlo 5 o 6 veces,
porque empezó a leer de la sangre y de ser desechado y rechazado y todo. Dije, ¿qué está hablando esto? Señor, ¿de qué es esto? Y tuve que orarle al Señor y pedirle sabiduría. Bueno, mis hermanos, este es un capítulo hermoso que está hablando de la historia del pueblo de Israel, específicamente los judíos. Habían llegado a un nivel donde ellos creían que eran superiores a las demás naciones y que eran especiales. Y Dios los humilla muy rápidamente. Versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Quiere decir, recuérdales, diles sus pecados. Ahora, una abominación es una transgresión, es algo que Dios no tolera. El orgullo es una de las cosas que Dios no tolera. Eso dice Proverbios, que 6 cosas aborrece Jehová, y una de ellas es los ojos altivos, los ojos orgullosos. Di, versículo 3, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuisteis lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, sino fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Vamos a pausar rápidamente. En primer lugar, Dios le dice, acuérdate de dónde saliste. Quiero que vaya rápidamente a Génesis. Lleve su mente a Génesis capítulo 11, cuando Dios llama a Abraham. ¿Okay? Llama al padre de Abraham. Dice que salió de Canaán y llegó a Harán y se quedó ahí por 15 años. De ahí Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te daré. Y sale Abraham de la tierra de Ur, de los caldeos, con su esposa Sara. Dios le recuerda aquí, le dice, acuérdate de dónde saliste, de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre fue etea. Prácticamente Dios está diciendo, tú eres como un niño ilegítimo. Ni siquiera tus padres son de un lugar apreciado. Es palabra dura la que Dios le está diciendo al pueblo de Judá. Y le sigue diciendo, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. La tradición en estos años, mis hermanos, tenemos que entenderlo. Cuando el niño nacía y estaban las parteras listas para recibir al niño, y el niño nacía y era varón, había una fiesta, una grande celebración, niño varón. Y empezaban a celebrar, prácticamente llevaban a la gente para celebrar. Si era niña, es niña. Aún algunas niñas las despreciaban y las sacaban y la daban a los compradores, las vendían, los cuales hacían de ellas sirvientas, prostitutas. Usted sabrá lo que les hacían a las niñas. Eran despreciadas. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí de Judá.
Dice, no había nadie que cortara tu ombligo. Nadie celebró cuando tú naciste. Sigue diciendo, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia ni por lástima, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre, vive. Se está diciendo aquí de este pueblo, cuando todos te despreciaron, yo te vi, yo te dije, tú eres mi pueblo, yo te tomé, yo te di vida, yo te hice una nación, yo te recogí del polvo, del camino donde te habían despreciado y te di vida. ¿Les suena familiar? No fue así nuestra vida. Cuando el mundo nos despreció, Dios nos vio con amor y nos vio con valor. Y dijo, mío eres tú, como dice Isaías. Yo te puse un nombre nuevo. Mío eres. Sigue diciendo. Te hice, versículo 7, te hice multiplicar, está hablando ya en el tiempo de Egipto, como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Cuando Israel estaba en Egipto, creció de tal manera que Faraón un día dijo, ya hay que deshacernos de estos judíos porque están creciendo muy rápidamente. De eso es lo que está hablando este capítulo. De qué tan rápido creció Israel y cómo llegó a ser una nación, dice, hermosa. Versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo diciendo, Jehová el Señor, y fuiste mía. Ahora acuérdese del libro de Ruth. Cuando Booz es el redentor, el redimidor de Ruth. Cuando Ruth le dice, extiende tu mano sobre mí, tu manto sobre mí, redímeme. Booz era el redimidor, el Goel. Aquí Dios está diciendo, yo extendí mi manto sobre ti, yo te redimí. No había ninguno otro que quería redimir a Ruth, excepto Booz. No había ningún otro que quería redimir a esta nación de Judá, excepto Dios. No había nadie, mis hermanos, que quería redimirnos a nosotros, excepto Dios mismo. Y sigue diciendo el versículo 10, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus manos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Versículo 10 al versículo 14 está hablando de la época de David
y Salomón. Esos fueron años de bendición para el pueblo de Israel. Fueron los más fructíferos, los más fuertes en economía, en ejército. El pueblo de Israel vio un crecimiento y llegó a ser una nación que era conocida a través de la tierra. Cuando llegamos al libro de Primera de Reyes, con Salomón dice que su fama se extendió hasta el extremo de la tierra, a punto que la reina de Saba llegó a buscarlo y a ver qué era, qué tanto era esto, qué tanta bulla era. Y ella misma se quedó, es cierto, esta nación es de verdad una nación poderosa. De eso es lo que está hablando aquí, mis hermanos. Pero si se quedara ahí, digamos, qué lindo, qué hermoso. Ahora, gracias a Dios, porque usted ya conoce la historia, ya sabe de lo que está hablando, se relaciona. Pero también sabe que no se quedó ahí, sino que en vez Israel, la nación, empieza a prostituirse. Lo que sigue hablando el resto del capítulo no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero es una descripción del pecado de Israel como nación en volverse en contra de Dios. Y es increíble, mi hermano, que a veces el creyente, el cristiano, entendemos de dónde nos ha sacado, nuestro corazón se conmueve, y decimos, gracias Señor por haberme visto a mí. Pero siguen viviendo de la misma manera que vivían antes. Nos volvemos como la nación de Israel, como el pueblo de Judá. Cuando Dios nos dice de dónde salimos, quiénes éramos, de dónde nos sacó, cómo nos redimió, cuando nadie se interesaba por nosotros. Mis hermanos, que eso sea suficiente para que usted constantemente esté recordando lo que Dios ha hecho en su vida y usted viva agradecido porque Dios lo rescató. No seamos como el pueblo de Judá, que tan rápidamente se olvidó de todo lo que Dios había hecho y en vez le dio la espalda, dejó de seguir a Dios y empezó a seguir a Baal, empezó a seguir a Balac, empezó a seguir a todos estos dioses paganos, al punto de darle culto aún en el mismo templo de Dios. Dice la palabra de Dios, nos dice Pablo, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Nos dicen Filipenses. Dios mora en nosotros. Nosotros le pertenecemos a Él. Nuestro culto debe de ser para Él solamente y nadie más. Amén. Hasta aquí nos vamos a quedar. Con la ayuda de Dios seguiremos este estudio la semana que viene no vamos a seguir este estudio. Hablando de que nuestro trabajo nos impide a veces. Tengo que salir para Bridgeport, salgo el lunes con la ayuda de Dios, así es de que no voy a estar aquí con ustedes el miércoles. Estaré quizás viéndolos por Facebook, por la página de Chisme. Si no, pues estaré con ustedes en espíritu y en oración. Roberto traerá la palabra. Téngalo en oración, por favor, mis hermanos. Así es de que, mientras tanto, siga leyendo este libro tan interesante, porque lo mejor todavía viene. Inclina su rostro y vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de
concentrarnos en esta palabra tan hermosa, Padre. Gracias por habernos elegido, por habernos rescatado ahí de donde estábamos. Tú nos viste quizás al lado del camino donde nadie más se dignó a recogernos. Tú nos levantaste, tú nos limpiaste y tú nos diste un nombre nuevo y ahora somos tus hijos. Padre, ayúdanos a no tomar esa gracia en balde, sino constantemente, mi Dios, servirte en agradecimiento por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pongo, Señor, a cada uno de mis hermanos en tus manos y te pido que tú los bendigas, que vayas con ellos, Señor, a sus hogares. Y si nos permites regresar aquí el domingo, Señor, que regresemos con un corazón dispuesto, listo, para venir y adorar tu nombre una vez más. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga.